bienvenidos a este programa que se llama El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Soy Georgina, por favor quédense con nosotros porque en verdad tenemos un súper tema, además con dos grandes invitadas, así es que por favor los invito a que se queden todo el programa con nosotros, no se muevan por favor. Saludo con mucho gusto a mi compañero en la conducción, José Carlos García. Hola, ¿cómo les va? Mucho gusto que estén con nosotros, síganos, compartan el programa si les gusta, ¿verdad? Y está interesante porque vamos a estar estableciendo el tema de la responsabilidad legal de los psicólogos, porque hemos descubierto pues que es un tema un poco... Es delicado y además está como que maltratado todavía por las leyes, ¿no? Así es. Por la cuestión jurídica mexicana y sí es importante por la moda que se ha dado ahora de que mucha gente tiene praxis alrededor de aspectos psicológicos y emocionales sin ser especialistas en el tema. Y eso pues puede generar muchos conflictos por una mala práctica profesional. Entonces quédense con nosotros, por favor. Así es, no se muevan ahí de su lugar. Pero bueno, antes sí, ¿te parece, José Carlos? Mencionamos de nuestro rincón de lectura y biblioteca, que les traemos un libro que se llama La psicología en el campo jurídico. Y algunos de los autores son Sarmiento, Poole y Izcurdia. Este es un libro que, bueno, nos parece que es interesante. También, si ustedes en algún momento lo quisieran consultar, Ediciones Culturales Universitarias Argentinas. Entonces, bueno, aquí se los mostramos y se los traemos por si lo quieren ustedes consultar. Les recordamos también que el día de hoy vamos a obsequiar dos libros. Sí. Dos libros que son de tu autoría. El libro se llama No matarás, un abordaje psicoanalítico a lo innombrable de la acción, el acto de demostración, acting out, y pasaje al acto asesino hacia la clínica del acto. Y el autor es José Carlos García Castillo y la editorial es Castellanos Editores. Entonces estén muy pendientes, por favor, porque vamos a mencionar algunos ejemplos de la mala praxis que tiene que ver con la responsabilidad del psicólogo, que de hecho ustedes van a tener que dar dos ejemplos si ustedes se quieren ganar estos magníficos libros, y pueden enviar un mensaje a nuestro Facebook en El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. De igual forma se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, así nos buscan, El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico, en Instagram, El Poder de lo Inconsciente. Ahí por favor nos mandan sus respuestas y con mucho gusto pues les obsequiamos estos libros. Y bueno, pues doy paso a la presentación de una de nuestras grandes invitadas que tenemos el día de hoy, a la cual le agradecemos mucho que nos acompañe, que esté ahora con nosotros, ¿verdad? Sí, muchas gracias, abogada. Gracias a ustedes. Gracias, ella es la licenciada Dunia Araceli Gutiérrez García. Ella es abogada con más de 20 años de experiencia en materia penal y procedimientos administrativos ante comisiones de arbitraje médico, y ella es egresada de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad Tecnológica de México. Además, se ha desempeñado como agente del Ministerio Público. Ella ha sido adscrita a la Agencia 74 del MP en el área civil, y también es socio fundador de la firma Consorcio Jurídico Administrativo, titular de la Dirección Penal y Procesos Regulatorios de la misma firma. Pues bien, le agradecemos mucho de nueva cuenta, abogada, porque el día de hoy les vamos a hablar acerca de la responsabilidad legal de los psicólogos. Ese es nuestro gran tema de hoy, ¿verdad, José Carlos? Sí. Yo quisiera, abogada, que nos dieras por favor tus números telefónicos donde te puede localizar la gente para cualquier tipo de situación en los que ellos crean poder consultarte, ¿no? Y al consorcio en el que tú estás, ¿no? Sí, claro que sí. El teléfono, pues básicamente ya es el celular, que sí, es donde claro. nos pueden encontrar. Es el 55 10 13 89 98, y si tienen alguna otra duda, directamente en el correo, que es dunia, g de gato, 74 @gmail.com. Ok, y si nos quieres repetir tu nombre, Dunia, por favor. Claro que sí, soy la licenciada Dunia Araceli Gutiérrez García. Pues muchas gracias. Mira, yo quisiera empezar con esto desde la base médica, porque es la que siempre nos marca como que la línea, ¿no? La línea a seguir.
siempre utilizando este término, aunque algunas veces las personas nos recriminan un poco en relación a los tecnicismos, pero tú sabes que a veces es inevitable utilizarlos, ¿no? Tanto en la parte jurídica como en la parte especializada. El término central para mí sería la iatrogenia, es decir, iatros del griego, ¿sí? Médico, iatros, y genus, origen. Entonces estaríamos hablando de una palabra compuesta, iatrogenia, que sería de origen médico. Se le llama a esto una acción cuando el médico llega a generar un daño que el paciente no tenía hasta antes de consultarlo, ¿no? Entonces de ahí hablamos de aspectos que pueden ser quirúrgicos, que pueden ser de procedimiento medicamentoso o de alguna otra intervención que el médico hace y que le genera esta respuesta negativa o adversa a un paciente. A eso ahora trasladarlo a la parte psicológica. Yo utilizo ya un término que en el último artículo que yo escribí de la revista Edicta, ¿sí? Utilizaba yo el término de psicogenia, ¿sí? Para pensar en cómo un profesional de la salud mental, en este caso psicólogo, puede generar un daño a alguien que recurre a él por aspectos emocionales o por aspectos psíquicos. ¿Tú qué nos podrías decir de estas cosas? Pues mira, realmente, como bien lo están manejando, este tipo de problemas o de cuestiones se da más en cuestiones médicas, ¿no? Por las cuestiones, sí, como bien dices, quirúrgicas, medicadas, etcétera. El psicólogo es una cuestión un poquito más difícil, sin embargo, no está exento. ¿Por qué? Porque muchas veces por el tratar de querer ayudar al paciente o de poder quererlo sacar de un problema, una situación emocional en la que está, a veces no terminan de medir esa línea que tienen entre el ser el especialista e involucrarse de manera sentimental, por llamarlo de alguna manera, con el paciente. Entonces, cuando se rompe esa línea, entonces ya podemos hablar. O por querer ayudarlo un poco más de la situación o el problema que tiene, a lo mejor lo puede llevar o lo pueden causar a una situación un poquito más complicada. O sea, si su tratamiento o su diagnóstico al que haya caído el psicólogo no era una cuestión tan fuerte y a lo mejor por quererlo apoyar de más o quererlo llevar por ese camino o darle algún tipo de terapia, a lo mejor termina dañándolo más en lugar de ayudarlo. O sea, no le da ese enfoque que tiene que ser. Ok. Muy bien, Geo. ¿Quieres tú hacer algún tipo de pregunta a la abogada? Bueno, ella como abogada, a mí me gustaría, si es posible, que nos dijeras cómo podemos nosotros conceptualizar el concepto de responsabilidad. Jurídicamente, ¿a qué se refiere este término de responsabilidad? Bueno, jurídicamente, pues estamos hablando de todas aquellas acciones negativas o inclusive a veces positivas que pueda tener el psicólogo o cualquier tipo de persona respecto del actuar en el ámbito en el cual se está desarrollando. Muy bien. Esa responsabilidad, pues dependiendo de esos resultados de esas acciones, son las que se van o no se van a sancionar en un momento dado, tanto de manera civil, penal e inclusive la cuestión administrativa. Muy bien, a eso nosotros definiríamos entonces la palabra responsabilidad. Sí, en términos generales, sí pudiéramos llamarlo así. Ahora, abogadas, ¿cómo sería el aspecto desde un punto de vista pensando en que, por ejemplo, la psicología es una disciplina que en nuestro país se exige una validez oficial? Es decir, las universidades que la brindan deben tener un REBOE, ¿no? Un registro de validez oficial. Y por otra parte, pues para su práctica se exige que se tenga una cédula profesional, ¿sí? Podríamos decir, abogada Laura, qué bueno que te incorporas, bienvenida. Les presento con mucho gusto, si me permiten, a la abogada Laura Berenice Juárez Hernández. Muchas gracias por la invitación. Acompañarnos. Doy brevemente nada más algunos datos de la abogada. Ella estudió en la Universidad del Valle de México, donde cursó estudios de licenciatura en Derecho
y maestría en Administración Pública. Ella, de igual forma como la licenciada que nos acompaña, bueno, también es socia fundadora de la firma Consorcio Jurídico Administrativo, titular de la Dirección Penal y Procesos Regulatorios de la misma firma. Pues muchas gracias, abogada, que nos acompañe. Gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Pues entonces estaríamos en este terreno, ¿no? De la cédula profesional, de un registro de patente. ¿Qué pasa cuando parece ser que ahora en la actualidad las líneas entre una disciplina y otra a veces se brincan? Hay gente que, por ejemplo, estudia administración y de repente dice, pues quiero estudiar constelaciones familiares, ¿no? Y se avienta a lo mejor un diplomado de 2, 3 meses, no sé, y puede entonces ya ser como una asesora, un coaching que hablábamos fuera del aire, de personas que tienen ciertos conflictos emocionales. ¿Esto se vale? ¿Esto sería válido desde el punto de vista jurídico? No. Siempre y cuando se ostenten como terapeutas en el aspecto psicológico o en este caso como prestadores de servicios psicológicos, ello no es viable. Muchas veces lo que ellos hacen es cierto acompañamiento a quienes les solicitan de un entrenamiento, pero como tal no pueden establecer ellos ningún tipo de terapia psicológica, mucho menos psicoanálisis y mucho menos ofertar servicios al público como tal, ostentarse como especialistas de la salud mental tampoco es un símil, si bien no están mencionando que tienen la licenciatura, sí dan un mensaje equivocado a la comunidad de que pudieran tener la especialidad en psicología, y lo cual es falso. Entonces no, ello no es posible, es ilegal. Sin embargo, pues también quienes manejan la práctica del coaching o servicios, incluso le llaman de psicología social, tratan de evitar estos términos, ¿no? Ciertamente son áreas diferentes, son prácticas distintas, debiera de ser, pero pues también tenemos conocimiento de que hay quienes se ostentan como especialistas en la salud mental, siendo que pues no tienen ni el reconocimiento oficial ni la patente en términos de la Ley General de Profesiones, y muchísimo menos pues el entrenamiento que tiene un especialista, ¿no?, de la rama de la psicología. Sí, porque sería como a la inversa, ¿no? Si yo como psicólogo quisiera irme a administración de empresas y de momento decir que emocionalmente a lo mejor yo puedo conducir a un director de una empresa para que tenga mejores resultados, ¿no? A lo mejor pudiera ser, pero no en el área administrativa, es decir, yo implementar técnicas para administrar una empresa, pues ya sería prácticamente imposible porque no es tema de mi especialidad, ¿no? Claro. Así es, correcto. Igual un psicólogo apoya muchísimo en el área de recursos humanos de la empresa, de una empresa, pero eso no quiere decir que él vaya a llevar la administración total de la empresa. O sea, va a administrar ese recurso humano, de decir quién es el más apto, quién puede realmente tener o manejar ciertos trabajos en donde hay mucha presión. Pues sí, el psicólogo hacer esta evaluación puede decir por las competencias. Exacto. Sí. Esta persona es candidata porque tiene un perfil en donde puede aguantar cierto tipo de presión, aguanta cierto tipo de trabajos, o puede a lo mejor llevar una carga distinta a la de los demás. Y ahorita complementando lo que decía la licenciada Laura y lo que hablábamos fuera de cámaras, es precisamente, bueno, yo estuve buscando en la cuestión, y ese coaching que están manejando, lo están manejando como una metodología conversacional que genera óptimos estados emocionales y mentales para el mejor desempeño del individuo y el desarrollo de sus metas. Entonces creo que ya meterse en un desarrollo óptimo, creo que más bien ahí sí ya es un papel de un psicólogo, no de una persona que tomó un curso de un mes o una semana, y que te dicen ya eres quien puede manejar un grupo de personas con ciertas características o con ciertas emotividades, y tú les vas a ayudar a salir adelante. No ese es el punto. Creo que no es ético. Creo que desde el punto de vista es más bien no es ético el que estén haciendo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque entonces también podemos, la forma en cómo se van anunciando, como bien decía la licenciada Laura, pueden caer incluso en una conducta penal por estar ofreciendo un servicio para el cual la ley no les permite
estarlo haciendo. Ok, si bien es cierto, la propia Constitución o la ley me permite que yo pueda desarrollarme en el ámbito laboral que yo considere, también la propia ley y la propia Constitución me maneja cuáles son los límites para que yo pueda desempeñar esa que sería actividad. Eso, las leyes secundarias. Exactamente. ¿No? Por decir, o sea, ya quien me da o las letritas chiquitas y en negro de lo que debo yo seguir de la regla, ¿no? Es correcto. Sí. Porque a mí lo que me parece importante de lo que mencionaba la licenciada Berenice es lo que decía de la patente, de la cédula profesional, también para que nuestro público pues como que le quede claro esta situación. Lo que ustedes bien nos comentan es que si una persona no cuenta con esta cédula profesional, entonces no puede ejercer ningún tipo de cuestiones psicológicas. No tiene que tener su cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública. En este caso, ¿qué podemos encontrar? Que muchas veces dentro del estudio existen prácticas que pueden establecer los estudiantes, sin embargo, ello no les faculta para atender ya en terapia a una persona ni hacer su acompañamiento clínico y médico. ¿Y esto puede incurrir en alguna falta? ¿Esto tiene que ver con alguna falta administrativa, penal? Pues principalmente penal, sobre todo por eso decía, hay que tener cuidado cómo ofertan ellos esa actividad, porque si ellos lo manejan como soy psicoanalista, soy psicólogo, ese tipo de terminología que la ley sí me regula, al final de cuentas en base al quinto constitucional y de donde viene la ley regulatoria, tengo que tener una cédula profesional en donde es al final de cuentas una patente que me permite ejercer una profesión. En caso de no tenerla, entonces sí incurro en un delito que llamamos usurpación de profesión, que se encuentra perfectamente regulada tanto en el Código Penal de la Ciudad de México como en el Código Penal Federal, inclusive en todas las legislaciones penales de todos los estados. Pero ahí sí tenemos que tener cuidado, que él se tenga que ostentar de esa forma para que pueda cometer el ilícito. En caso que no se ostente, bueno, pudiera ser una cuestión administrativa que pudiera manejarse en cuestión de COFEPRIS. ¿Por qué? Porque está prestando un servicio que al final de cuentas es una cuestión de salud mental que estamos hablando, y que todas esas regulaciones la maneja la COFEPRIS al tener que revisar un establecimiento en donde se brinda un estado para el cuidado de la salud mental de las personas. Incluso, abundando en lo que dice mi compañera, hay una norma oficial mexicana para que regula el tratamiento psiquiátrico de los pacientes, y como tal, en el ámbito del psicoanálisis, requiere, aparte de la patente como psicólogo, una especialización en materia de psicoanálisis. O sea, incluso para el psicólogo con estudios generales, pues esta práctica está limitada por esta norma oficial a tener mayores acreditaciones en la materia. O sea, y lo regula, hay un apartado específico en la norma. Ahí tendría que haber diplomados, cursos de psicoanálisis para que se pueda ostentar como psicoanalista. O sea, la ley a lo mejor no lo limita, a lo mejor puede tener el conocimiento y lo puede ejercer al final de cuentas, pero ya ahí también volvemos al punto, es una cuestión ya de ética. O sea, a lo mejor tomé el curso de una semana, pero eso no quiere decir que sea yo un especialista en brindar o poder ofrecer mis servicios como psicoanalista. ¿Por qué? Porque para ello yo necesito tener, como bien dices, un diplomado, un curso, pero con una institución que avale que yo ya estoy perfectamente bien entrenado como psicólogo para poder brindar ese tipo de terapias. Ok, aquí me surge una duda importante, porque aquí mismo en nuestro país hay instituciones que no tienen una validez oficial, por ejemplo, a nivel de la maestría del psicoanálisis. Una, por ejemplo, es el Círculo Psicoanalítico. Ahí yo puedo estudiar hasta los 2 años, termino los 2 años, pero la institución no tiene un REVOE. No tiene una validez oficial, y hay otra parte sobre la que muchos psicoanalistas se fundamentan, y que es sobre Lacan, es decir, el continuador de Freud en los estudios, y que él dice que el psicoanalista se autoriza a sí mismo. Y entonces muchos dicen, bueno, pues porque Lacan dice que yo me autorizo a sí mismo, pues no necesito que la ley me regule. Y eso tenemos muchos argentinos en México, ¿eh? Digo, con todo respeto para nuestros amigos argentinos que nos ven por allá, porque
Yo platicando con algunos de ellos me he dado cuenta que la Universidad de Buenos Aires en Argentina, los que van a psicología, en lugar de que les enseñen psicología, les enseñan psicoanálisis. Y los empiezan a bombardear con mucha información de psicoanálisis, ¿no? Entonces, en Buenos Aires es una ciudad que predomina mucho el psicoanálisis precisamente por eso, porque las universidades principales que enseñan psicología más bien enseñan psicoanálisis. Y entonces ellos con su propio análisis, porque también eso lo dice Lacan y Freud, ¿no? El psicoanalista se construye a través de su propia terapia o de su propio análisis. Entonces, cuando termina su análisis o cierra su ciclo de análisis, ya está como capacitado para entrar al mundo del psicoanálisis. Freud establece 3 cosas principales. 1, estudiar la metodología. 2, llevar el psicoanálisis por uno mismo. Y 3, llevar supervisión clínica, que sería supervisar mis casos clínicos con un otro que es más experimentado, que es un profesor, que es un docente y que me va guiando para yo llevar los casos que me van cayendo, ¿sí? El problema es que nosotros lo sabemos, ¿sí? Y discúlpenme, abogadas, pero ustedes son bien de marco jurídico, ¿verdad? Y el marco no siempre por decirles implica cuadradas, ¿sí? No, de ninguna manera es un marco que nos establece el no salirse de ahí. Exacto. Y el que se sale de ahí, pues se salió de la jugada y hay que aplicarle la ley, ¿no? Así es. Entonces, sí es importante que ustedes nos dejen en claro, y también para los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, pues que hay reglas, ¿sí? Y se deben de seguir porque estamos en un estado de derecho, al menos eso creemos, ¿no? Y sería importante que ellos tuvieran en cuenta eso para no meterse en problemas. Hasta ahorita lo comentábamos fuera del aire, en México todavía no hay una situación muy quisquillosa como es con los médicos, en donde ya hay un Consejo Nacional de Arbitraje Médico y pues esperemos también que prontamente exista un Consejo Nacional de Arbitraje de Salud Mental, claro, de los practicantes de la salud mental, porque eso nos va a llevar a una parte que no sea de charlatanes, que no sea de fanfarrones y de gente que dice que puede curarlo todo a través de ciertas prácticas, ¿no? ¿O ustedes cómo lo piensan? Ok, de lo que comentabas, rescato algunos puntos que me parecieron como importantes. Mencionabas que se da también la práctica de que muchos estudian su maestría, ya sea en psicología o su maestría en psicoanálisis. Y mi formación es, por ejemplo, de abogada, o mi formación, por ejemplo, es de administrador. Okay. Pasa lo mismo que en la práctica, por ejemplo, de aquellos que realizan su maestría en lo que acabábamos de ver, en cirugía estética. O sea, si no tienes la patente como psicólogo, así tuvieras un grado más, que es una maestría. Y ojo, porque para el grado de maestría sí te dan una cédula profesional. O sea, perfectamente podrías ser maestro en psicología. Maestro. Pero si no cuentas con la patente, con la cédula de licenciado en psicología, no puedes sustentarte como psicólogo. Como psicoanalista. No, como psicólogo. Como psicólogo. Como psicólogo. Ajá. Es la base. Exacto, sí, era el ejemplo que yo le comentaba. O sea, puedo ser yo de formación abogada, pero me hago mi maestría en psicoanálisis. Exacto. Pues yo no me puedo ostentar como mi psicóloga. En salud mental. Exacto, okay. Sí, mucho menos como psicóloga. Aunque Freud haya creado esa teoría para gente que aunque no fuera psicólogo, porque por ejemplo, en París, específicamente Pierre Leyan, es un magistrado y es un excelente psicoanalista, con obras escritas y demás, ¿no? Pero entonces aquí tendríamos que aplicarlo a nuestro país. Si Pierre Leyan estuviera aquí en México, le pedirían su licenciatura. Su licenciatura en psicología. En psicología, sí. Okay. O sea, no pudiera ostentarse como tal. Sí. ¿Y aquellos psiquiatras que se hacen psicoanalistas estarían en la validez? Porque primero estudian medicina. Sí, ahí es luego una cuestión distinta. Por la formación larga que médica, tienen. Porque ellos de entrada pues es medicina. O sea, su base parte de una licenciatura en medicina, que aunque no les guste que les llamen licenciados a los médicos. Pero esos son. Aunque sea una licenciatura más larguita, ¿verdad? Pues ellos les escogieron así, ni modo. No porque lo diga yo así. Así está regulado. Así está regulado por la SEP, ¿no? Claro. Hacen primero una base con una licenciatura en medicina. Vienen pues sus años en cuanto a servicio social, internado,
y viene ya una especialización a través de su residencia. ¿Cuál va a ser su residencia? 4 a 5 años en psiquiatría. Entonces, ahí ya tenemos que él sí se puede ostentar como médico. De entrada se puede ostentar como médico porque al final de cuentas es médico. Y especialista en salud mental. Exacto, y tiene una especialidad en salud mental. ¿Cuál es esa? Psiquiatría. Y después él de ella puede partir a una subespecialidad en cuanto a psicoanálisis o en cuanto a alguna otra rama que a ellos les interese. Y al final de cuentas, esas también están reguladas por parte de la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones. Viene cómo los van manejando, a 1, a 2, a 3, dependiendo del grado que tengan, sí los van. Entonces ellos como psiquiatras sí, porque sí tienen una formación distinta. Que muchas veces eso es lo que pasa también como dice la licenciada Laura, con los médicos o con cualquier otra profesión y con ese famoso coaching, ¿no? Porque yo quiero superarme, quiero salir adelante. Nada lo impide. Creo que es una cuestión que puede aplaudirse porque quiero conocer un poquito más, ¿no? Pero el que yo no tenga una base como psicólogo y que porque tomé un cursito de psicoanálisis, no soy psicoanalista. Eso a lo mejor aplícatelo a ti mismo, autoaplícate y a lo mejor sale algo que tengas ahí, ¿no? Pero para eso está el especialista, para eso tengo que acudir con el psicólogo y si veo que mi problema es más grande o el psicólogo me dice, sabes que tu problema es mayor y te deriva con un psiquiatra, bueno, entonces sí, pero creo que no sería ético si yo soy abogada y tomé el curso de psicoanálisis y pongo mi letrero afuera de mi oficina o de mi casa de dar cursos o dar terapias de psicoanálisis, no, creo que no, y sí estamos incurriendo en una falta legal al final de cuentas. Delicado. Y bastante delicado. Delicado porque no sé si te acuerdas que nosotros teníamos en la maestría. Nosotros no tenemos problema, bendito sea Dios, ¿no? No. Primero hicimos psicología y luego ya hicimos psicoanálisis. Sí. Pero me recuerda aquí personas, compañeros nuestros en la maestría que llegaban a ser químicos, ¿no? ¿Te acuerdas? De químicos, de otras áreas y que la institución los recibía. Porque si hay una institución en México de psicoanálisis que únicamente, por ejemplo, recibe médicos. Así es. Ellos ni siquiera psicólogos, reciben puros médicos, ¿no? Y hemos visto que otras instituciones sí reciben a gente de otras áreas. Pensando en esa parte epistémica de Freud, en donde dice que es para los no legos, ¿no? Como lo establece, ¿no? Sí. Que es para los no legos en la psicología porque él quiere también diferenciar el psicoanálisis de la psicología. Pero sí es muy interesante el planteamiento porque esto nos llevaría también a formar mesas de debate con ustedes, con psicólogos, con gente no de otras disciplinas y que pudiéramos perfeccionar las leyes que ya tenemos para evitar, yo insisto, aquí lo más importante es la gente que se engancha con gente no preparada, ¿no? Y que finalmente termina frustrada o termina mal porque invierte su dinero y los engañan, ¿no? Tú nos traías un término de una especie de engaño psicológico. Sí, de hecho ha circulado mucho en Facebook, principalmente en internet, y le están llamando coaching, el fraude de la época, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente es gente que inclusive en esta página que yo me metí, o sea, son arquitectos, son ingenieros, son abogados, es más, hay gente que ni siquiera tiene una licenciatura. Son los que curan el aura y que te leen las piedras y todo eso, y van a este tipo de cursos, ¿para qué? Para al final de cuentas tratar de tener ese plus de decir, yo tomé un curso con el que yo te puedo ayudar a ti emocionalmente. Yo estuve leyendo ya hace poco esa parte de ese coaching, de ese fraude. ¿Por qué? Porque están hablando de que es gente que si tú tienes una perspectiva a cierto nivel tuya, ellos llegan y te la destrozan hasta tirarte al suelo.
para que ellos con esas pláticas motivacionales, porque al final de cuentas son pláticas motivacionales, lo puedo decir personalmente y como una cuestión de que yo lo viví en conocimiento propio. Con conocimiento propio. ¿Por qué? Porque te destrozan. Creo que todos al final de cuentas siempre tenemos alguna cuestión, un punto de quiebre, ¿no? Al final de cuentas eso todos lo tenemos porque es la naturaleza del ser humano. No, Todos. y si el sujeto que está al frente es manipulador, pues Claro, olvídense, exacto. ¿no? Creo Cuidado. que ese es el punto, y creo que ese es el punto. Pues, Es una persona capacidades, ¿no? a la Sí. que van a crear para manipular a gente con una cierta debilidad psíquica. O sea, que saben que tienen problemas, Así es. que saben que tienen un punto de quiebre y que con las diferentes técnicas que ellos les van a enseñar, van a encontrar a esa persona y van a saber en qué punto de quiebre lo van a tronar. Entonces, cuando ya lo tronaron, ahí es donde viene todo lo que les enseñaron en ese coaching. Mira, ya te troné, ya estás así, tirada en el suelo, ahora yo te voy a ayudar, yo te voy a salvar y yo te voy a decir cómo vas a salir adelante de esa etapa en la que ahorita yo mismo te coloqué. Claro. O sea, siento que es gente manipuladora con gente que no tiene la suficiente fortaleza emocional para poder realmente buscar una ayuda con un profesional para poder salir adelante. Eso me recuerda, no sé ustedes, las tres son muy jóvenes igual y no, como de los años 90, que entrabas a esas cadenas de comercialización, ¿no? Por ejemplo, de venta de cosméticos, Las ¿no? pirámides. Así es, sí. Y la gente llegaba con la intención de encontrar un empleo y el fulano terminaba diciéndote todo el éxito que podías tú tener vendiendo ese producto, pero el problema es que al final de la clase era, pues tienes que invertir 1,000 pesos, ¿no? Y ahora como que hemos retomado esa asignatura de que a la gente se le convenza, ¿no? De los logros que puede tener a través de esa manipulación. Y ahí es donde está el daño, o lo que yo te llamaba como psicogenia, ¿no? Sí, psicogenia. es correcto y por experiencia, o sea, si tú no tienes esa capacidad como psicólogo para contener a una persona que ya la quebraste, si esa persona al final de cuentas en ese trance de que está mal, porque hay veces que llegan al punto de que empiezan a llorar, o sea, empiezas a llorar, y creo que a lo mejor hasta cierto punto puede ser bueno porque saca ciertas emociones, pero si la persona que está haciendo ese coaching no sabe contenerla, claro, o no sabe cómo guiarla, cómo cerrar eso, cómo cerrar ese ciclo, pues ya al final de cuentas ya la dañaste. A lo mejor la vas a poder contener en ese momento, pero tú no sabes si psicológicamente esa persona, saliendo de donde le dieron ese entrenamiento de coaching, va a seguir con esa trabajándose en de es que estoy mal y estoy mal, y el seguir diciendo estoy mal, a lo mejor la persona no estaba tan mal y nada más necesitaba a lo mejor un gatillo, claro. Sí, necesitaba nada más el gatillo para dispararse, y a lo mejor tenía un problema muy pequeñito que a lo mejor era nada más una cuestión de desahogarse, de ir con alguien, a lo mejor no con un psicólogo, una cuestión de depresión diaria, depresión exacta, cotidiana, ¿no? Sí, que no implicara una enfermedad. Oye, tengo este problema, a lo mejor nada más necesito platicarlo con mi amiga, con mi mamá, y a lo mejor sí, soltar unas lágrimas. Pero a ver, esto que comenta la abogada a mí me parece también muy importante, porque bueno, si se sabe que esto existe, que hay mucha gente que lo practica, legalmente, ¿qué es lo que se puede hacer con estos sujetos que practican estas situaciones, abogada? ¿Qué se puede hacer con este tipo de gente que hace mala praxis con la emoción? Pues acudir a las abogadas para que les den en el hilo por dónde ir, sí, porque claro, aquí la pregunta que yo haría está relacionada con la tuya, no me regañes, para que veas, no te quite la pregunta, sino que tiene que ver, ¿eso es igual un daño moral que un daño psicológico? Híjole, sí, pudiera encuadrar en las dos. O sea, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Bueno, de entrada, para tener uno la calidad de demandante, pues hay que acreditar un daño. En este caso puede ser, exactamente, puede ser un daño psicológico o un daño incluso moral, por el daño que se pudiera crear en la persona después de estas pláticas. No sabemos si después la persona ya, muchas veces utilizan terapia de regresión en ese tipo de coaching. Entonces, hasta hipnosis y cosas de ese tipo. No he visto hipnosis, pero sí, al menos sí es regresión. Okay. Imagínense, o sea, los dejan ahí, los dejan regresar a su casa
va el individuo mal y llega y hace un intento de suicidio, Ajá. pues imagínense, ¿no? O sea, el daño que le están causando. Entonces, de ahí pudiera tener ellos acción para ejercer algún tipo de... Nada más un acotamiento para la gente que nos sigue, que no sabe qué es el daño moral brevemente explicado, ¿qué puede ser? Ok, se produce daño moral cuando en el ejercicio, ya sea de alguna práctica profesional o en el ejercicio de alguna situación, por ejemplo, médica, como es el caso de la psicología, se produce un daño en la esfera personal de la persona. Okay. Entonces ahí nosotros estamos causando un daño que es susceptible de ser indemnizado económicamente. Ok, muy bien. Ajá. Ok. Sí, inclusive la licenciada Laura y yo ahorita que será como un mes que nos dijeron que tenemos ya un psicólogo experto en cuantificación de ese tipo de daños morales. Esa cuestión está ahorita desgraciadamente y se va a poner más de moda. ¿Por qué? Porque mucha gente ya está como que abriendo esos ojitos de decir, sobre ¿No todo era por ahí? no era por ahí, por ejemplo, denuncias penales, denuncias civiles, de que voy y te denuncio. O sea, ahorita ya no va a ser tan fácil llegar y denunciar o demandar a una persona. Hay que acreditarlo. ¿Por qué? Porque si no, me estás causando ese daño moral precisamente. ¿Por qué? Porque me tuviste en una cuestión... precisamente en una psicosis de decir qué va a pasar en cuanto a una cuestión civil, de si puedo perder el patrimonio que he construido durante cierto tiempo de mi práctica profesional o con mi trabajo, con mi familia. Penalmente la psicosis de, bueno, voy a ir a la cárcel, realmente me podrán enjuiciar, tendré un procedimiento, me declararán culpable, estaré o no estaré en la cárcel. O sea, ese tipo de llevarlos a esa cuestión psicológica se está dando, y es de ahí de donde derivamos ahorita de esos daños morales. Si se pudiera demandar mucho a esas personas, sí hay cuestiones de regresión o de cuestiones de que te ponen cierta música, o completamente en silencio, y cierra tus ojos, vete, como que te van llevando a ciertas situaciones, que es lógico que el individuo siempre en alguna etapa de su vida ha tenido alguna cuestión, pues que le ha causado a lo mejor no daño, pero que sí le dejó ahí a lo mejor una huellita de algo, ¿no? Entonces te tocan esa huellita, a lo mejor no saben ellos cuál es esa huellita, pero te llevan hasta cierto punto y volvemos, si no te saben contener, si llegas a tu casa y te suicidas. No, Dios nos libre, ¿no? Que no. Ahora, por ejemplo, me parecería que, no sé, José Carlos, tú también como psicólogo, como psicoanalista, en relación a lo que estamos abordando, ¿cuál sería el campo de acción de la psicología? La psicología tiene diferentes áreas, diferentes ramas, que las personas que se dedican a defraudar o que no se dedican a esto, a ser especialistas, pues hay diferentes enfoques de la psicología. Tú como psicólogo experto, ¿qué enfoques nos pudieras dar algunos ejemplos? Bueno, mira, a mí me parece muy interesante lo que ellas plantean, porque yo alcanzo a observar dos vías entonces para poder proceder legalmente, ¿no? La vía civil, así es, que tendría que ver ahí con la reparación del daño, sí, y la vía penal, que tendría que ver con el castigo del daño, ¿no? Así es. Y entonces ahí sería muy interesante en la vía penal saber si realmente las personas que practican esto de manera ilegal, que tienen alguna otra profesión, por ejemplo, les suspenden la cédula, ¿no? Claro. Por decir algo durante una temporalidad. Así es. O definitivamente, ¿no? Eso es a lo que pues se arriesgan los entre comillas colegas, ¿no? Sí, sí. Que están practicando esto de manera inadecuada. Sí. Ahora, la pregunta que tú me haces es muy interesante, porque en los últimos años parece ser que la psicología se ha dividido todavía más. Sí. De todos esos enfoques que nosotros vimos en la escuela, y que uno de los más importantes dentro de la currícula de un especialista en cualquier área, porque es una materia que se da en todas las áreas, la ética profesional, ¿no? Claro. Entonces ahí te la brincas, y están construyendo ideologías que no son, como diría Brownstein, no son ciencias, son ideologías. Y al haber una ideología hay un adoctrinamiento, que es lo que la abogada nos está explicando, ¿no? Sí. Es decir, te llevan por un camino muy sutil de regresiones y de cosas que todos en la vida hemos sufrido un trauma, Claro. todos, sin excepción. Desde el día que nos llevaron al kinder y nos dejaron chillando, ¿no? O sea, desde ahí lo más sencillo hasta lo más complejo que puede ser.
Entonces, se han creado cosas de lo que ahora le llamamos en inglés el fast track, ¿no? La gente quiere soluciones rápidas a problemas que son muy complicados. Así es. Es el fast food, ¿no? Tú en lugar de ir a comer una comida preparada, bien hecha y todo, pues es una hamburguesa rápido aquí, ¿no? Unos taquitos rápido aquí. La gente en la parte clínica, psicológica, está pidiendo algo similar. Ahorita algo rápido, que me saque de la bronca que yo traigo, y se arriesga a ir con cosas muy inadecuadas. Si recuerdas, en el programa pasado hubo alguien que nos decía que el psicoanálisis se tardaba años y que era muy caro. Sí. Pues es como si te metes a un restaurante bueno. A lo mejor se tardan un poquito porque es comida gourmet, pero te van a traer un platillo de calidad. Claro. Y te va a costar, ¿no? A diferencia de que si nos vamos a una plaza y nos metemos a la comida rápida, ¿no? Claro. Igual ahí en 2-5 minutos te entregan los tacos, pero no es lo mismo, ni en el precio ni en la calidad. Entonces, aquí la gente se está precipitando, ¿sí? Y hay gente malévola, como en todas partes, en todas adoctrinamientos, todas ideologías, que está llevando esto a cuestiones peligrosas para la gente. ¿A qué grado? Hasta del suicidio, ¿sí? Entonces, eso es lo riesgoso. Y lo riesgoso es países como el nuestro, en donde las leyes están puestas en otra atención, en otro orden de ideas. Guardia Nacional, migración, pero la salud interna mental de la gente a los políticos no les interesa. Porque Sí. en esto que tú comentas, también abogadas, no sé qué opinión les merezca, como la psicología trabaja diferentes áreas, la área clínica, el área forense, educativa, de recursos humanos, laboral, exactamente. Entonces, dependiendo del área en la que los individuos incurren, pueden también ejercer en algún tipo de falta. Estoy pensando un ejemplo, no sé a ver si es el adecuado, que en muchas empresas, en muchos lugares, tienen personas que se dedican a hacer el servicio social. Y a estas personas que están apenas estudiando y que aún no tienen la patente, los ponen, por ejemplo, a entrevistar, a hacer pruebas psicológicas. En lo forense. Claro, en las procuradurías, mano de obra, Así es. ¿sí? Servicio social igual a mano de obra, ¿sí? Y entonces si la carga de trabajo. Y si a eso, le sumamos todavía que en algunas ocasiones por falta de recursos ellos aplican pruebas que son, ¿cómo le podemos decir?, apócrifas, que son fotocopias, es decir, como que todo se va sumando. Entonces, no sé ustedes que nos pudieran explicar si legalmente tiene una repercusión estas prácticas. Pues legalmente sí, porque al final de cuentas no están hechas por un especialista. O sea, si bien es cierto, vamos, es como si fuera un residente médico, ¿no? Claro. Es un médico en formación y ellos son psicólogos en formación. No dudas de capacidades, a lo mejor hay personas que tengan una capacidad de aprender muy rápido y que puedan aplicar una prueba, pero si ya la llevamos, es que con esa prueba es la base para que pueda el Ministerio Público ejercitar una acción penal o que el juez con esa base pueda dictar una sentencia en cuestiones de daño moral, entonces esa prueba estaría viciada porque al final de cuentas no está hecha por un profesional. ¿Cómo lo vas a hacer? Es gente de pregrado, ¿no? ¿Cómo lo vas a saber? Pues al momento en que vas a interrogar al perito. ¿Por qué? Porque el perito lo va a firmar, el médico, el psicólogo responsable va a firmar. ¿Cómo puedes saber que no lo hizo él? Al momento en que estás cuestionando. Al momento en que tú empiezas a cuestionar ese dictamen pericial, te das cuenta que él no lo hizo. Entonces, como abogados defensores, no, pues realmente te dan una mina de oro. ¿Por qué? Porque con eso vas a terminar tu asunto y vas ganándolo. A saber, ganándolo. Así es. En una cuestión en materia civil, a las 2-3 preguntas que tú también le hagas al perito y que no sepa por qué contestar o por qué se puso eso en el dictamen, pues también el abogado, tanto ya sea de la parte actora como de la parte demandada, pues se va a acabar a ese perito. Claro. Y sí es una gran responsabilidad porque debes de entender que como perito, no nada más en psicología, sino en cualquier rama, muchas veces ese dictamen pericial es la base de toda una acción jurídica. Así es. Fíjate, toma nota, perdón, abogado, toma nota para nuestro próximo dictamen, claro, que ya lo tenemos ahí,
porque eso es Es muy importante. importantísimo. Así es. ¿no? Algo Sí, claro. que querías... Sí, en relación, como decían ustedes, por ejemplo, en las Procuradurías de la Defensa del Menor, ¿no? Se da mucho el caso, incluso ya hice mis pinitos, en los que ciertamente éramos apenas aprendices del derecho y nos ponían a nosotros a dar la asesoría. Mismo caso con los psicólogos, ¿eh? Sí. Muchas veces, como dicen, son psicólogos en formación y ya están dando la atención y demás. Ciertamente es una conducta que se puede denunciar y se puede investigar en caso de que realice, sí, porque finalmente se pone en riesgo al paciente, a quien requiere los servicios de salud. Entonces, sí, no escapan de la responsabilidad, aun y cuando los ponga la misma institución pública. Sí. Pues muy interesante todo esto. Como ven, es en las diferentes áreas de la psicología y de la praxis profesional de la psicología, se puede ejercer aspectos de responsabilidad. Así es. Porque tanto peca el que, ¿cómo dicen? Agarra a la vaca como el que le Le agarra agarra la pata, ¿no? Así es. Porque yo como titular, perito oficial en la Procuraduría, y le digo a mi pasante, pues ven y aplícame estas pruebas porque yo ese día no estoy, ¿no? Era mucho de mi supervisor, por ejemplo, yo tenía mucho juzgado, y algún día de los citados que tuve, me decía, no te preocupes, Carlos, que aquí de los pasantes le apliquen las pruebas. Le decía, no, Paco, ¿sabes qué? Ah, ya dije el nombre, ¿verdad? Perdón. Le decía yo no, porque yo siempre pensé en esa parte, ¿no? Pensando en la estrategia del ajedrez, de yo juego solito, ¿no? Y me cambio de las negras a las blancas y me contesto, viendo que era la falla que yo podía tener en algún momento dado en la técnica y en la ética, porque eso es una cuestión ética muy, muy particular, ¿no? ¿Y qué castigo alcanzarían estas personas, ustedes que son especialistas en lo penal? Hablando de que la persona a lo mejor ya no le interesa el resarcimiento del daño y decir, vamos a llegar a un arreglo económico, ¿no? Quiero que te castiguen, porque así hay gente. De hecho, no sé, ustedes quítenme del error, el Consejo de Arbitraje Médico se realiza y se procura con la intención de que las partes no salgan dañadas, ni el profesional de la salud, ni el paciente, ¿no? A veces llegando mucho por la vía económica a un resarcimiento y decir, bueno, yo te causé tal daño, lo reparo de esta manera económicamente, ¿no? Evitando, siempre y cuando la vía penal. No me toques la vía penal, porque entonces no puede haber arbitraje. Arbitraje, ¿no? Sí. La comisión en su reglamento, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en su reglamento es muy clara y sí señala que si uno acude a instancias penales, civiles, administrativas, el procedimiento iniciado, la queja iniciada ante ellos, hasta ahí termina. Okay. La comisión realmente tiene sus bondades y tiene unas bondades muy, muy buenas, aun cuando el especialista en la salud no lo crea, tiene sus bondades. Realmente a mí en cuestiones de arbitraje médico realmente me ha ido muy, muy bien. 2, 3 asuntos que sigo sin saber por qué realmente los perdí, pero bueno, realmente me ha ido muy bien. Tienen esa parte, como bien dices, en cuestión de tratar de llegar a arreglos. Sí se pueden, son cuestiones económicas, pero que realmente esté muy bien fundada esa queja y que realmente esté bien demostrado que el responsable, el personal de la salud, cometió un error. Si no, pues para determinar si hubo o no ese error y que no le quede ninguna duda a las partes, ni al prestador del servicio ni al usuario, nos podemos ir directamente a la cuestión del arbitraje médico, que es como un procedimiento civil en chiquito, se rige por el Código de Procedimientos Civiles de cada estado y lleva toda la cuestión de ofrecimiento de pruebas y todo eso, y ellos son los que determinan a través de un laudo arbitral. Ok. ¿Por qué no comprometes a las abogadas? Porque esto... Es que ya se nos está terminando el tiempo. Y va para más, y da para mucho más, que la audiencia escuche todo esto para que sepa, porque es importante la denuncia de la gente. Así es. Es importante que sepan que las cosas no se están haciendo bien, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si dentro de 8 días nos vemos el próximo lunes y seguimos hablando de esto? ¿Quieres ir rápido con algo? No tienen ustedes inconveniente porque ya se nos está terminando el tiempo. Si nos
Porque aquí estaba buscando ahí Sí, mira, muchos comentarios. Yo vi, logré captar uno del doctor José Manuel Rojas Cervantes. ¿Sí? Dice, la práctica no está regulada como tal, sin embargo, la sociedad mexicana, se refiere a lo que decías de la colegiación, ¿no? Sociedad Mexicana de Psicología no tiene el poder de ejercer acciones legales sobre malas prácticas y sobre todo menciona porque dicen, quienes practican otro tipo de alternativas de terapia psicológica no están regulados por una institución y escapan esa responsabilidad porque dicen, nosotros finalmente no publicitamos realizar acciones de salud mental, o sea, por el simple hecho de escapar a no publicarlo, ellos ya están escapando de esa responsabilidad y el colegio se queda entonces sin muchas herramientas para denunciarlo. Sin embargo, en este caso el Código Penal, en sus diferentes jurisdicciones, sí señala que no solamente es el hecho de que te ofertes, lo publicites, sino que ejerzas como Además, tal la práctica. claro. Entonces, quizá ahí nada más sería redoblar la prueba, en este caso de quien realice la denuncia, porque ya ahí se haría a llegar de otro tipo de medios de prueba para acreditarlo. Muy bien, pues bueno, desafortunadamente, como ven, se nos ha terminado el tiempo. Les agradecemos mucho sus comentarios. Saludos, Megan, Michelle, Mari, muchas gracias a todos por vernos. Nos vemos Gracias, entonces abogadas, en muy 8 amables. días aquí en El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Muchas gracias. Gracias por la invitación.